¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal de Jorge Gasca. Bueno, con este video vamos a inaugurar una nueva sección que la vamos a titular Dato Curioso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sección? Bueno, de todos los lugares turísticos, de todos los lugares históricos también, vamos a hacer pequeñas cápsulas, pequeñas narrativas que nos vayan enseñando de alguna manera el motivo, las circunstancias de la construcción de aquellas arquitecturas, de aquellas esculturas o de aquellos reservas naturales que tenemos aquí en nuestro país. De manera especial, pues aquí en el estado de Guanajuato, teniendo en cuenta que somos originarios de aquí de Celaya, Guanajuato, entonces tenemos una gran variedad de lugares arqueológicos y de reservas naturales también que están protegidas y bueno, que son atractivos, ¿verdad?, para el turismo y por qué no conocer un poquito de la historia, un poquito de su nacimiento. Bueno, entonces una vez dicho esta introducción con la cual vamos a inaugurar esta sección que se llama Dato Curioso, déjenme decirles, bueno, como ustedes ya pudieron ver acá atrás, ¿verdad?, de mí, no es que esté en la playa, no, estamos en una presa que se llama La Purísima. Esta presa pues fue hecha por el gobierno del estado y junto con el gobierno federal para acaparar agua y regar los cultivos cerca, ¿verdad?, de lo que pertenece a Irapuato, de lo que pertenece a Silao y también de León. Entonces estamos aquí prácticamente en esta comunidad que se llama Zangarro, ¿verdad?, donde está esta gran esa presa, ¿verdad?, que fue construida, como ya les dijimos. Y pues lo característico de aquí es que donde está la presa pues era un pueblo, ¿verdad?, y prácticamente al construir la presa, al construir pues todo lo que conlleva, pues el pueblo se fue inundando, ¿verdad? Entonces el pueblo pues prácticamente desapareció, vamos a ponerlo de esta manera, y lo único que quedó pues es el templo en una de las orillas de la presa, que ahorita más adelante vamos a ir para que lo conozcan, lo vean y todo, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo interesante. El templo se conserva todavía algunas partes, parte de la cúpula, parte de su arquitectura y de su arte, arte sacro que de alguna manera pues se tenía en ese momento. Ya las personas que vivían aquí, bueno, pues ya fueron desplazadas a otros lugares para que de alguna manera pues siguieran con sus vidas, ¿verdad? Entonces pues quédense con nosotros, suscríbanse a su canal de Jorge Gasca, inaugurando esta sección. Ya sabemos que tenemos por allí temas de filosofía, temas de historia, temas de sociología, temas de ética, etcétera, y pues esta es una sección que estamos inaugurando, ¿verdad? Entonces pues cada vez que tengamos la oportunidad de salir y de conocer algo de la historia de nuestro estado de Guanajuato o bien de nuestro país, bueno, pues se los vamos a compartir a ustedes con mucho gusto. Así que quédense con nosotros para conocer la historia de la presa de La Purísima. La zona de la presa La Purísima tiene alta importancia en la recarga del acuífero Silao-Romita. El cuerpo de agua recibe los afluentes de los ríos Guanajuato, Chapín y La Trinidad. Presenta tres tipos de vegetación: bosque tropical, caducifolio, vegetación acuática y subacuática, y matorral xerófilo. Alberga a 215 especies de fauna, con 43 especies con alguna categoría de riesgo y endémica, y 137 especies de flora, con 12 especies en la NOM-059-Semarnat 2010. Otro aspecto importante a señalar es que se cuenta con el Cerro del Sombrero, que alberga vestigios prehispánicos. El acceso al área es principalmente por la comunidad de Puentecillas y Cuevas, también por la carretera 45, por una desviación que dirige a la comunidad de San José de Llanos, y se encuentra un camino hacia el Zangarro.
Como ya bien habíamos mencionado en la introducción, esta presa se construyó para albergar el riego a los cultivos de Irapuato, León, Silao, Guanajuato y algunos otros cultivos de lo que viene siendo la zona Bajío. Otro aspecto a señalar es que el Zangarro pertenece a Guanajuato capital, a decir de los pobladores de la comunidad. En el estado de Guanajuato se encuentra precisamente en esta presa el Templo de la Virgen de los Dolores, que es la iglesia que se encuentra rodeada por agua en las inmediaciones de esta presa que ya hemos señalado. Debido a la sequía que afecta a gran parte del país, este templo, que ha permanecido alrededor de 40 años bajo el agua, ha quedado al descubierto. Se ha dado a conocer que la edificación del Templo de la Virgen de los Dolores fue edificado a mediados del siglo XIX. Está ubicado en el área que pertenecía anteriormente a la comunidad de El Zangarro, en el municipio de Irapuato, donde se encontraban oficinas del registro civil en la época del virreinato. Esta zona fue conocida como Villa Real de Mina de Guanajuato. En 1979, el presidente José López Portillo emitió un decreto que señalaba que en el área de la localidad, alrededor de 200 hectáreas, se construyera una presa, hoy en día conocida como La Purísima. Esto debido a que 6 años antes el pueblo se inundó con aguas de la presa El Conejo. Aunque la iglesia resultó cubierta por las aguas, hoy en día resulta pues ser muy atractivo para conocer la historia de esta comunidad. Además, la iglesia está construida o tiene arte barroco que es muy distintivo de esta época del virreinato. Bueno, el decreto con la cual el presidente José López Portillo manda a la construcción de la presa dice de la siguiente manera: decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción de la presa La Purísima y demás obras conexas y su camino de acceso, así como la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción en las zonas federales y de protección de 1.200 hectáreas de propiedad particular en el municipio de Guanajuato. Primera publicación. Al margen, un sello en el escudo con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. José López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 27 constitucional y en lo dispuestos en los artículos primero, fracciones 1, 3, 7 y 12, artículo segundo, artículo tercero y cuarto de la Ley de Expropiación, segundas fracciones 2, 3, 14, 16, 17, artículo tercero y 16ª fracción, tercera de la Ley Federal de Aguas, la 32ª fracción, novena, 35 fracciones como la 1, la 28, la 31, la 33 y la fracción 18 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y el séptimo artículo 27 y 28 de la Ley General de Bienes Nacionales, y considerando que con motivo de las precipitaciones pluviales acaecidas en anteriores épocas de lluvia, la cortina de la presa, que se denominó Conejo 2, que se localizaba en el municipio de Irapuato del estado de Guanajuato, se dio el volumen de las aguas allí captadas y provocó la inundación de los municipios de Irapuato y Pueblo Nuevo.
así como de las poblaciones circunvecinas, y ocasionó grandes pérdidas de cultivo, ganado y destrucción de las vías generales de comunicación, que actualmente prevalece el inminente peligro de nuevos desastres como los que sucedieron en el pasado, por lo que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, llevó a cabo los estudios técnicos y trabajos necesarios para la construcción de las obras hidráulicas que eviten los daños y prejuicios ya señalados, y prevenir, asimismo, para el futuro posibles pérdidas de vidas humanas en la región que se trata ya. Con las referidas obras hidráulicas se protegerá de inundaciones a los municipios de Irapuato, Pueblo Nuevo y poblados circunvecinos del estado de Guanajuato, así como a los cultivos, ganado, vías generales de comunicación y las obras hidráulicas de la unidad de riego número 11, Alto Río Lerma, que por otra parte, esas aguas hasta ahora no controladas, además de representar un peligro bajo control, se convierten en un factor importante del desarrollo de la región y de la producción agropecuaria nacional, y de beneficio colectivo en cuanto que se logra la creación de nuevas zonas de riego con las aguas que se capten con dichas obras hidráulicas, que del resultado de los estudios y trabajos ya mencionados, el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos determinó que para prevenir tales inundaciones y peligros, así como para el cabal aprovechamiento de presa y obras conexas que almacene y regule las aguas del río Guanajuato y sus afluentes en el lugar conocido como La Purísima, en el municipio de Guanajuato, estado del mismo nombre, que para cumplir con los fines de interés público apuntados a los considerados que anteceden, es imperativo que el gobierno federal expropie los terrenos de propiedad particular que se encuentran dentro de la superficie de 1.200 hectáreas en el lugar ya mencionado para la construcción de la presa La Purísima y demás obras conexas. Ha tenido a bien expedir el siguiente. Artículo 3. La zona federal, el vaso de la presa a construir, consiste en una franja de 10 metros horizontales de ancho que sigue el contorno exterior del ensamble de la misma. La zona federal de protección para la estructura y demás obras de la cortina y sus anexos se constituye en primer término con una franja de terreno de 300 metros de ancho paralela al eje de la cortina con la longitud igual a la misma obra más 100 metros adicionales en cada extremo, localizándose sus límites por lo que toca a su anchura a 200 metros aguas abajo del eje y a 100 metros por el lado contrario, o sea, aguas arriba. En segundo término, con una superficie colindante con la anterior de 50 hectáreas de extensión y contornos rectangulares que se encuentra actualmente ocupada por la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con sus instalaciones y expropiaciones preparatorias para la obra, áreas estas últimas que serán requeridas posteriormente para la extracción de material de construcción y para la operación de obra hidráulica. El camino de acceso, que tendrá una longitud aproximada de 6.0160 kilómetros desde su entronque con la carretera Irapuato-Silao hacia el sitio de las obras, así como un ramal de esta, con longitud de 910 metros, para el acceso a la zona de protección en la margen izquierda del río. Decreto, artículo 1, se declara de utilidad pública la construcción de la presa La Purísima y demás obras conexas y su camino de acceso, así como la adquisición de los terrenos necesarios para la constitución de la zona federal y de la protección de la presa mencionada. Artículo 2.
Por causa de la utilidad pública se expropia en favor del gobierno federal para el establecimiento del vaso de la presa La Purísima, sus zonas federales y de protección, su camino de acceso y además obras conexas los terrenos de propiedad particular que se localizan dentro de la superficie aproximada de 1.200 hectáreas, ubicada en el municipio de Guanajuato, estado del mismo nombre que se delimita por la cuota 1860.70 metros sobre el nivel del mar y por la zona federal del vaso y de protección de la cortina de la presa y de las obras conexas a construir. Para mayor precisión, las superficies mencionadas están señaladas en el plano oficial número 822 C 148 de abril de 1977 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en las oficinas de dicha Secretaría del Estado en la ciudad de Guanajuato y en las de Celaya e Irapuato en el estado de Guanajuato. Artículo 4. La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinará el monto de las inmediaciones que correspondan a los afectados que acrediten su derecho a las mismas. Artículo 5. La indemnización que corresponda será cubierta con cargo al presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Artículo 6. La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas procederá a la ocupación administrativa de los bienes expropiados y en el mismo acto los pondrá a disposición de la agricultura y recursos hidráulicos para fines a que se refiere el presente ordenamiento. ¿Son transitorios? Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, para los efectos de la notificación a que se refiere el artículo 4 de la Ley de Expropiación, publíquese el presente decreto por 2 veces en el Diario Oficial de la Federación, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 8 días del mes de octubre de 1979. José López Portillo. Rúbrica: el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Francisco Mariano Rábago. Rúbrica: el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado. Rúbrica: el secretario de Asentamiento Humanos y Obras Públicas, Pedro Ramírez Vázquez, el 15 y 18 de octubre. Bueno, esto es lo que señala el decreto cuando el presidente José López Portillo manda a expropiar los terrenos para la construcción de la presa. A decir de los habitantes, fueron movidos de la región y conforme a lo que tenían les fueron dando el terreno o ayudando a la construcción de sus nuevas viviendas. Amigos, pues hasta aquí con este video, ¿verdad? Esperamos que les haya gustado. Los seguimos invitando a que se suscriban, que estén al pendientes de nuestros próximos videos. Quizás no van a ser un poquito frecuentes, pero bueno, los vamos a compartir. Algo muy padre también de esta zona es que hay palapas, con lo cual ustedes pueden llegar aquí
con su familia, con su comida, etcétera, una carnita asada, algo por el estilo. Entonces pues está bastante agradable, bastante familiar lo que viene siendo aquí este lugar. Ojalá y pues se animen, ¿verdad?, para reactivar y apoyar a nuestra economía y a nuestro turismo, sobre todo local, ¿verdad?, de nuestro querido México, que tiene pues bastantes lugares, ¿verdad?, muy bonitos que visitar. Entonces pues los seguimos invitando a que se suscriban y estén al pendiente de nuestro próximo video. Así que nos vemos en el próximo video.